por 1.13, ¿ya? Y hay que ver el detalle de la armadura, ¿cierto? De esto. A mí me parece que va. Entonces aquí tenemos distintos tipos de, de zapatas, ¿ya? De zapatas. Esta es una unión de 30 por 40, con un sobrecimiento que va sobre la zapata, o yo le llamo viga de amarre, ¿cierto? Y entonces tenemos distintos tipos. Tenemos la perimetral, la esquinera, que es distinto, tiene otra dimensión. Entonces en el diseño, en la excavación, vamos a tener distintas excavaciones, ¿ya? Distintas excavaciones, van a ser diferentes, ¿ya? Entonces cuando tracemos, esta es más grande que esta. Entonces cuando tracemos, vamos a encontrarnos con este dibujo en el terreno, y esto obviamente tiene una altura que debe estar en un corte, y con esa altura nosotros determinamos el sello de la fundación. Si necesitamos fundar sobre ese sello, y hay un emplantillado, tenemos que excavar un poco más hasta la altura del emplantillado, ¿cierto? En el fondo es la altura del sello de fundación, es donde comienza la fundación, de ahí hacia arriba. Si hay un emplantillado, tengo que, ¿cierto?, excavar un poco más. Generalmente el emplantillado se excava a mano. Se excava a mano porque lo que se requiere es que no se sobrepase, no es conveniente sobrepasar la excavación del sello de fundación, porque al sobrepasarla, ¿cierto? Y después volver a colocar el nivel, tengo que volver a colocar el material que ya está suelto sobre ese terreno. No sé si me estoy explicando. Esa sobreexcavación que se ejecuta generalmente se tiene que reparar, y generalmente se exige así, en la expresión técnica, con un hormigón pobre, generalmente 4 sacos por metro cúbico, ¿cierto? Se coloca un hormigón pobre para reconstituir esa altura por un error de sobreexcavación. A veces hay errores graves, por ejemplo, si la altura del sello de fundación es a 10 metros y alguien mal emplantillado debería ser 10.010, ¿cierto? Y uno debería excavar 10 centímetros, esos 10 centímetros debería excavarlo con pala, ¿cierto? Con pala, en forma mecánica, para evitar, ¿cierto?, tener sobreexcavación. Pero si eso llega a ocurrir, a veces pueden errores por errores, digamos, de topográficos, no sé, imagínense unos 15 centímetros, 20 centímetros de sobreexcavación, y eso, ahí el calculista tiene que ver, ¿cierto?, cuál va a ser la medida que va a proponer para permitir nuevamente reconstituir el sello de fundación. Eso es muy importante, porque los asentamientos de edificaciones generalmente tienen que ver cuando hay zonas que no han sido compactadas adecuadamente, ya sea por mejoramiento de terreno o no. El tema de la, de la del compactar de la sedimentación sobre terreno firme es muy importante, ¿ya? Porque es fundar, es colocar todo el peso sobre algo, ¿cierto?, que supone está consolidado en el tiempo. Entonces yo lo modifico, es complejo. O sea, aquí hay otro videito que habla un poco de la... No sé si esto, ¿no? Aquí vamos a ir comentando después. Bueno, ya dijimos esto siempre, en proceso de fundaciones vamos a tener, bueno, la limpieza del terreno, el despeje, todo lo que ustedes quieran, y vamos a tener, ¿cierto?, el trazado, y de ahí vamos a comenzar las fundaciones. Aquí se aprecia que se está ejecutando, ¿cierto?, un terreno bastante bueno, ¿cierto? Un terreno bueno, estos terrenos que son ripiosos, tienen granulometría, son terrenos consolidados, porque estos diferentes tipos de granulometría permiten la conservación adecuada del terreno. Los terrenos complejos son los terrenos finos, son los terrenos arenosos que no tienen cohesión. Esos terrenos hay que entibarlos, hay que protegerlos cuando se hacen las excavaciones. En este caso, si ustedes se fijan, acá hay una buena consistencia en el terreno. Se está haciendo a máquina, lo que yo les digo, pero cuando lleguemos a un cierto nivel, que lo hace la altura del sello, que está bajo la nivelera, ¿cierto?, el nivel de piso terminado hacia abajo, nosotros cuando lleguemos al sello de fundación, ahí tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, en los últimos centímetros, porque no nos podemos pasar más allá, ¿cierto?, del
emplantillado, que es la capa de hormigón pobre que separa el terreno de la fundación. Aquí estamos llegando al emplantillado, ¿cierto? Y sobre el emplantillado, entonces ahora vamos a empezar a trazar. Ya hicimos el emplantillado de hormigón pobre, es el nivel de sello fundación, ¿cierto? Ese es el sello. De ahí hacia arriba comienzan las fundaciones. Comienzan las fundaciones, eh, ¿cierto? Ya ahí se comienza el trazado, hay que ver si esto lleva montaje o no lleva montaje, si es contraterreno o no. Pillamos, trazamos, colocamos armadura y si es necesario, en este caso no, podemos hormigonar contra terreno. ¿Sí? En otros casos nos pueden pedir cierto moldaje, cierto alrededor. No sé, no me acuerdo si este lleva moldaje o no. Y la enferradura, cierto, de pilares, que va tomada, cierto, en conjunto, cierto, con las especificaciones claras de los ángulos y las distancias que se amarra, ¿cierto?, a la armadura de la losa, perdón, de la zapata, no los efectos. Esta es una malla simple, otras veces puede ser una doble malla, o sea, una malla que da vuelta, ¿cierto?, y forma un dado compacto. Eso va a depender del diseño. Entonces aquí ya se va apreciando, ¿cierto?, como los viejitos van trabajando, van tejiendo, van armando esta enferradura que hay que revisar posteriormente, ¿cierto? Hay que revisar el tipo de acero, cuál es el acero que está ahí, ¿cierto? Los aceros vienen indicados, ¿cierto? Eso lo vimos avanzado en enferradura, va indicado en las barras, ¿cierto? Qué tipo de acero, la calidad del acero, va indicado, ¿cierto? También el diámetro y con eso nosotros ya podemos saber con los planos si estamos cumpliendo. Y el distanciamiento lo van los planos. Esas cosas hay que revisar, ¿cierto? Que esté afianzada, que esté firme la amarra, que no se mueva, que cuando se hormigone no se separen los fierros, se junten, que se mantengan los distanciamientos. Bueno, y ahí una tercera etapa entonces, después de el trazado, trazación de armadura, moldaje si corresponde o no, ¿cierto? Aquí ya hay colocación de moldaje, ¿cierto? Hay colocación de moldaje, comienza el hormigonado, en este caso por capacho, ¿cierto? En forma mecanizada, ¿cierto? Por capacho, por eso
o puede ser bombeado, dependiendo, ¿cierto?, del caso. Esta es una faena habitual, ¿cierto?, con su yoma correspondiente para la altura del hormigón, para que, ¿cierto?, el hormigón no genere segregación. Una altura no puede ser más allá de 1,50 m como máximo, dependiendo del tipo de hormigón. Si el hormigón tiene un cono bastante bajo, es más complicado el tema de la segregación. Los conos altos, los conos bajos, a ver, los conos bajos, ¿cierto?, son complejos porque generalmente es más fácil que se separe el árido fino que el árido grueso. Entonces, al desimbrar, nos podemos encontrar con importantes nidos que vayan quedando ciertos huecos, espacios entre árido fino y árido grueso. Y esos son complicados, sobre todo en fundaciones, no deben ser permitidos. Realmente hay que picar, hay que reconstituir con un mortero, ¿cierto? Generalmente con aditivos para que, ¿cierto?, ese hormigón, para que ese espacio sea ocupado por hormigón, ¿cierto?, y no queden esos huecos que cuando hay fuerza de compresión pueden producir, ¿cierto?, en esa zona, como no hay donde descansar la fuerza porque hay un espacio, pueden generar fisura obrera, cosa que aparentemente uno dice, no, pero esto cómo ocurre. Entonces es importante que toda la masa esté puesta en el mismo volumen. O sea, es un poco la idea. En la medida que haya harta masa metida en el mismo volumen, va mejorando la densidad. Si hay mayor densidad, hay mayor compacidad de la mezcla, y la compacidad genera mejores resultados de la compresión. Puede ser que el hormigón funciona en la compresión, principalmente. Entonces ahí la importancia entonces de los equipos mecanizados, de la yoma, ¿cierto?, mantener la distancia, un buen vibrado, que es otro tema que lo vamos a ver más adelante cuando vemos equipos mecanizados, que son el tema de los vibrados, ¿no? Realmente en esta zona hay que tener mucho cuidado porque en esta zona lo que nos encontramos generalmente es mucha presencia de armadura, ¿cierto? Es lo que densidad de armadura, ¿cierto? Hay zonas donde se junta la armadura y armadura gruesa, ¿cierto?, de 18, 16, 22, con la armadura de la fundación, en este caso, ¿cierto?, de la zapata. Y si el hormigón, obviamente, no es un hormigón que tenga un cono alto, que sea fluido, que a lo mejor no tenga un árido permitido, que esté bien diseñado ese hormigón, en conformidad a la densidad de la armadura, hay que tener cuidado ahí, si no hay que mejorar ese hormigón, ¿cierto? Incorporando variados, un hormigón con gravilla o un hormigón con plastificante, con algún aditivo que nos permita mejorar la plasticidad, ¿cierto?, y la capacidad de colocación de ese hormigón, la trabajabilidad que se llama. Eso es interesante porque muchas veces en las obras eso, a veces, lo voy a decir, que ocurre que no he grabado. Disculpe, voy a grabar. Voy a grabar, estaba grabando. Ahí está. Entonces, lo que yo les comentaba, que muchas veces, ¿cierto?, al colocar, al hormigonar, ¿cierto?, fundaciones que tienen gran densidad de armadura, ocurre que si ese hormigón no está diseñado, que a veces no ocurre eso porque se hacen, el ingeniero lo hace, coloca el hormigón, pero no da las descripciones de ese hormigón, y en terreno solamente coloca la resistencia de ese hormigón, no sé, un G25, un G30, pero no indica, ¿cierto?, no especifica cuál es el tamaño máximo del árido, o, ¿cierto?, o si se le puede incorporar algún aditivo, etcétera. Entonces, generalmente de acuerdo a la trabajabilidad, la temporada del año también, ¿cierto? Si estamos en zonas muy calurosas, en épocas muy calurosas, necesitamos un hormigón mucho más fluido, por lo tanto, y tenemos que diseñar un hormigón con un tamaño máximo del árido, y tenemos que diseñar un hormigón con un aditivo que nos permita la trabajabilidad, porque ahí como nos metemos, el vibrador muchas veces ni siquiera entra. Entonces el hormigón prácticamente tiene que tener una capacidad de
fluidez que nos permita, ¿cierto?, llenar todos los intersticios y todos los espacios que se producen entre las armaduras. Generalmente a veces hay pruebas también, ustedes lo han visto en tecnología del hormigón, hay pruebas de fluidez, ¿cierto?, para ver el diámetro, cuánto es lo que es capaz de ese hormigón de desplazarse. Se puede medir también la fluidez del hormigón. Bueno, las empresas que fabrican hormigón ya tenían todo tabulado, todo especificado, y ellos ofrecen, digamos, de acuerdo a las características que uno necesita. Entonces aquí ya tenemos el hormigón, el vibrado, que es importantísimo, ¿cierto? Porque al producir la vibración es lo mismo cuando vibramos un camino con un material, ¿cierto?, un integral de camino, una carpeta rodada, una subcarpeta, ¿no?, una prebase, lo que sea. Lo que se hace con el tambor vibrador, con el rodillo con vibrador y por compresión, actúa por compresión y por vibración, lo que hace que va golpeando, ¿cierto? Va golpeando el camino, y esa vibración hace que los diferentes intersticios se vayan acomodando y vayan generando, ¿cierto?, eh, una mejor unión, ¿cierto? Y van llenando todos los espacios de tal forma que la masa se vaya acomodando al volumen. Ese es el concepto. Entonces ahí mejora la densidad. Eso es súper importante tener presente eso, ¿no? El vibrador hace exactamente lo mismo. El vibrador lo que hace es generar, por su vibración, que las partículas se vayan acomodando, ¿cierto? Se vayan acomodando y vayan bajando, y por eso que cuando se coloca el vibrador sale agua hacia arriba, ¿ya? Salen burbujitas, ¿ya? Porque lo que estaba dentro de eso era aire atrapado. Entonces, me tocaba muchas veces certificar, o sea, yo certifico oficio en el mundo de la construcción para el concepto de Chile Valora, y a veces yo le pregunto los concreteros, el oficio concretero, y le pregunto a un caballero, un viejo le decimos, con respeto obviamente a la gente de la construcción, ¿sabe, maestro, y por qué, cuándo usted saca el vibrador? ¿Cierto? Ahí está el vibrador, ¿no? Ahí está la sonda. ¿Cuándo usted saca el vibrador? Bueno, yo saco el vibrador, me dicen, cuando está listo. ¿Y cuándo está listo? Está listo, me dice, porque arriba se forma como un color azul, me dicen algunos. Y otros me dicen porque el ruido del vibrador cambia. Interesante. Mire, cuando ya el ruido así como que está pesado, como cuando una juguera no. La juguera tiene mucho. ¿Ah? Y uno hace andar la juguera y como que se queda pegada. Pero hay momentos en que agarra un ritmo súper acelerado y un sonido menos, como lo puede ser, más grave, más agudo, más grave. Entonces, toma un sonido agudo, o sea, más livianito, entonces ahí yo lo saco. Entonces, yo le pregunto, ¿pero por qué lo hace así? Entonces, él muchas veces no lo dicen porque así se hace nomás, o sea, porque así debería ser. Entonces, el concepto es que, para nosotros, es que lo que tenemos al interiormente, tenemos espacio, si pudiéramos mirarlo pudiéramos mirar esa mezcla con unos lentes especiales, podríamos ver, ¿cierto?, partículas que no están unidas, espacios huecos, ¿cierto? Y esos espacios hay aire, ¿cierto? Y ese aire, el que tenemos nosotros que eliminar, para que en ese espacio de aire se deposite la mezcla del hormigón, con sus distintos componentes, ¿cierto? Y para eso es necesario vibrarlos, para que el aire salga hacia arriba, ¿cierto? Y baje la mezcla. Y eso, lo que sale hacia arriba, es aire. Y al llegar arriba, entonces, genera burbujita, ¿ya? Y cambia el color. Como que el agua también se toma como eh, el agua amasado, toma como otro color. Y eso, ¿cómo se va haciendo? Bueno, hay una técnica que va de acuerdo al vibrador y del diámetro de la sonda, ¿ya? No tengo por ahí, no sé, no me acuerdo muy bien, pero creo que son 3 veces el diámetro de la sonda, o 4 veces el diámetro de la sonda. O sea, si la sonda es de 20, no, si la sonda es de 3 centímetros, 4 centímetros, podríamos decir que la sonda tiene un radio de 4 veces la sonda. Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque
y de acuerdo a las revoluciones por minuto se va a ir colocando a la distancia de acuerdo al diámetro de la sonda. Por ahí lo tengo el cálculo. Entonces, el maestro tendría que saber que lo tiene que introducir, ¿cierto? Y lo tiene que ir sacando lentamente en la medida que el ruido va disminuyendo o se va volviendo más agudo y que, ¿cierto? Sienta que ya la sonda está liviana, no está trabajando forzada. Piensen que en ese momento ya se ha producido, ¿cierto? La compactación, ¿no? Ha bajado parte de ese material. Bueno, la importancia, ¿no? de los equipos. O sea, ahí tenemos altura ya de hormigonado, eso está todo con cota, ¿cierto? Está el tablero, ¿cierto? Aquí está preparado el tablero de hormigonado, ¿cierto? Es un tablero de pieza de 2x3 de pino, 2x3 con un tablero fenólico puede ser, que es un tablero, ¿cierto? Que lleva una placa fenólica en la parte de afuera, ¿cierto? Un revestimiento fenólico que, primero que nada, permite, ¿cierto? Una mejor terminación y con el desmoldante adecuado, de tal forma que el hormigón no se adhiera a la placa. Y estos tableros generalmente pueden tener 2 o 3 usos, de obra en obra, bueno, lo que se pueden reutilizar. Y ahí nos encontramos ya entonces con las fundaciones superficiales, un tipo de fundación superficial que sería, ¿cierto?, el, el zapata aislada y zapata combinada. Son los dos casos. Y ahí ya comenzamos, ¿cierto? Tenemos el machón, aquí tenemos muros machones, ¿cierto? Y comenzamos la instalación de esos moldajes junto con los pilares. Así que hay varias faenas, se está hormigonando pilares, ¿cierto? Se están hormigando pilares, machones, ¿cierto? Y al mismo tiempo se van preparando sectores donde hay hormigonado losa, se va avanzando. Ya, pero no siempre, no siempre la vida es tan fácil y no siempre las obras son tan fáciles en el sentido de que nos encontramos en una zona donde no tenemos presencia de agua, etcétera, sino que hay veces que efectivamente tenemos presencia de agua y vamos a ver algún caso así. Me quedan algunos minutitos porque quiero dejarle espacio en el grupo, pero quiero mostrar acá. Bueno, acá hay unas especificaciones, por ejemplo, que quiero mostrar. Estas son de, aquí hay unas especificaciones de cuando se hizo alguna vez una crítica acá, y quiero mostrar, estas son especificaciones de ingeniería, ¿ya? O sea, que estas son, o sea, no se dice, oye, pero así simple, no son tan sofisticadas, digamos. El alcance de la obra y algunas recomendaciones, como toda especificación de construcción, y debe ser asumida incluyendo el conjunto de normas chilenas y procedimientos de construcción, la buena práctica de la construcción. Esto que usan todos los arquitectos, ¿ya? Para todos los casos, ¿cierto? Para todos los problemas que se sacan el pillo con las buenas prácticas de construcción, ¿cierto? Cualquier problema que pueda ocurrir, ¿cierto? Se supone que los ingenieros constructores tenemos que tener, y me incluyo porque todos somos del rubro, tenemos que tener la buena práctica de la construcción. Y esa buena práctica de la construcción no es más que la experiencia. No es más que la experiencia de darnos cuenta de las cosas que resultan y las cosas que no resultan, y las precauciones que hay que tener. Siempre yo he dicho que en el tema de fundaciones hay dos grandes niveles, o en la parte de estructura gruesa, digamos, hay dos grandes temas, hay dos vidas, digamos.
la vida bajo nivel de terreno y la vida sobre nivel de terreno. Todo lo que sea bajo nivel de terreno es complejo, hay que estar medido, hay que revisar, hay que ver que los planos se cumplan, porque ahí no tenemos, una vez que ya salgamos de ahí, y una vez que ya, ¿cierto? De alguna manera, no sé, tapemos, ¿cierto? Ya estemos sobre la losa, o tengamos, ¿cierto? El subterráneo hecho, ya no podemos bajar, ya, si se nos filtró, si tenemos no sé, algún problema con la fundación, ¿cómo lo arreglamos? O sea, ¿cómo lo arreglamos? Yo creo que eso es el tema. Sobre el nivel de terreno podemos arreglar todo, cambiar una escalera, modificar un vano, un muro, si lo tiramos abajo, lo hacemos de nuevo, no hay problema. Pero bajo el nivel de terreno, con actividades bajo el nivel de terreno, son más complejas. Entonces aquí, por ejemplo, va mostrando algunas cosas. Dice nivel de fundación. Dice, eh, el nivel de fundación en el terreno natural descrito y clasificado en el informe de geotécnica. O sea, hay un informe donde se va a hacer el sello de fundación. Los sellos serán recibidos por mecánica de suelo. O sea, siempre, siempre, cuando estemos trabajando con fundaciones, queridos ingenieros, siempre, los sellos, estamos hablando de obras importantes, de edificios, cosas así. Los sellos de fundación, donde va a comenzar, ¿cierto?, la fundación, tiene que ser recibido por mecánica de suelo. Porque lo que hace mecánica de suelo es verificar que ese terreno el cual ellos, por el cual ellos proyectaron ese edificio, o sea, la capacidad de soporte del terreno, ¿cierto? Otra vez, ¿cierto? Capacidad de soporte, sigma, igual a la presión partido por el área, ¿cierto? Esa capacidad de soporte es la capacidad de soporte real de que ellos calcularon el peso del edificio. Por tanto, quieren cerciorarse que ese sello corresponde en la granometría, en lo que ellos planificaron, no se encontraron con sorpresa. Que justo en un sector de ahí había un relleno, no sé, o había otra cosa que no salieron en las calicatas, no se alcanzaron a verificar, porque un área que no se inspeccionó, porque las calicatas no se toman en todos lados, se toman en un edificio, pueden haber 2 calicatas, 3 calicatas como máximo, y se supone que en todo el contorno del terreno es igual, pero podría pasar, que en caso puntual, en esa zona, hay un relleno antiguo, no sé, o podemos imaginarnos cualquier cosa, o sea, antiguamente había ocurrido, no sé, un cementerio indígena y fue removido en su momento, no sabemos. Podrían haber sorpresas, ¿no? Entonces, la NAPA dice que en este edificio te da la altura de la NAPA, o sea, la presión técnica indica la altura de la NAPA, que dice que está a 1,6 metros, a 1,8 metros, que en la práctica no fue así, ¿no? En este edificio me tocó verlo y nunca fue así. O sea, no sé en qué momento tomaron la NAPA, posiblemente en el momento más desfavorable y estaba a esa altura, pero cuando se construyó el edificio estaba mucho más bajo. Eso que permitió, y lo voy a explicar en una foto, permitió entonces hacer las fundaciones con mucho más tranquilidad y igualmente sí se tuvo que impermeabilizar porque sí la NAPA llegaba a 1,6 y el edificio el subterráneo estaba obviamente más abajo que esa cuota. Los sistemas de excavación, ¿cierto? Implican los sistemas son la excavación, los socalzados y activaciones para poder desarrollar los trabajos de subterráneo. Y algunas características que mencionan de ingeniería: los elementos de hormigón armado se ejecutarán de acuerdo con la especificación, ¿cierto? Y obras medianas de hormigón simple y armado, el Instituto Chileno del Cemento. Habla de aditivo, ¿cierto? Se contempla uso de aditivo de empalmización SICA, ¿cierto? En los hormigones de radier, surgimiento y muro que presenten una cara al exterior sin estucar. Características. Y más acá. Otro concepto que siempre encontramos en las expresiones técnicas y que tenemos que acostumbrarnos a esto. Dice, los aditivos se utilizarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Típico de arquitectura o de ingeniería, porque ellos no son expertos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos contactamos con algún proveedor, ¿cierto? Los más conocidos, ¿cierto? SICA, otros, y
viene un técnico, ¿cierto? Y nosotros le explicamos nuestra obra, le explicamos los problemas que tenemos, y ellos nos recomiendan ciertos aditivos, ¿cierto? Para los hormigones, o se entienden directamente, ¿cierto? Con el fabricante, con nuestro proveedor de la planta, y nosotros ya sabemos, ¿cierto?, dónde tenemos que aplicar, para qué hormigones tenemos que aplicar aditivo impermeabilizante o plastificante, ¿cierto? O con retardador de fraguado, o un aditivo, ¿cierto?, con incorporador de aire, cuando tenemos mucha presencia de armadura, necesitamos, ¿cierto?, a lo mejor más plástico, etcétera. Ahí va a depender, ¿cierto?, de las características. Los aceros, siempre a 6342, salvo las mallas electrosoldadas, que serán, bueno, de otro tipo, siempre tiene que estar especificado el acero de la armadura en las fundaciones, los recubrimientos, esto es importante, siempre tener claro cuáles son los recubrimientos, salvo indicación en contrario de planos, los recubrimientos mínimos serán los siguientes: en contacto con terreno, elementos de hormigón, 5 centímetros de recubrimiento. Entonces, ojo ahí, si usted es inspector técnico, esto ahí 5 centímetros, ¿cierto? Vigas, pilares, machones y muros. El machón es un muro más grueso nomás, ¿cierto? Es un murito más corto, no es un muro, pero no es un pilar, o sea, entre pilar y muro, pero realmente los pilares podrán ser como de 40 por 40, 60 por 40, y un machón de 1,20, realmente unos 80, puede ser, ¿cierto? Un machón de largo. Y son 3 centímetros, ¿no?, realmente los recubrimientos. Y la losa, 2 centímetros. Y aquí vienen algunos detallitos que nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, en el proceso de armadura. Detalles especiales de la armadura. Esto es una descripción real de una expresión técnica de ingeniería, ¿cierto?, descriptiva, porque están los planos. Por ejemplo, los empalmes de ferradura no indicados se materializan traslapando 60 centímetros de la barra y no menos de 40 centímetros. A todos los empalmes de un fierro con otro, de una losa, por ejemplo, ferro 16 con otro ferro 16, que hay que traspasar la carga, mínimo 60 veces los diámetros. Traspasando 60 diámetros de la barra, ¿cierto? 60 veces el diámetro. Si el diámetro es 16, entonces 60 por 16, ese sería el traslapo que iba a tener, ¿cierto?, una barra con otra. Y no menos de 40. Generalmente, grábense este número, siempre son como 40, 50 seguro. Todas las barras de pilares y machones se rematarán en ambos extremos en ganchos de 90, más una extensión de 12 diámetros y no menor de 15. ¿Cierto? Entonces, esa es la forma, digamos, de los ganchos, ¿cierto?, a 90 grados, ya sea de las barras de machones y pilares, ¿cierto?, la forma como terminan, ¿cierto? Nos están dando el ángulo y nos están dando la extensión de ese remate. 12 veces el diámetro y no inferior a 15 centímetros. Nos habla de los separadores. Todos los muros y machones llevarán separadores de 8 milímetros, razón de 6 por metro cuadrado a lo menos. Entonces, una expresión de ingeniería detalles de las armaduras y diámetros. Y esto es interesante: todas las armaduras superiores de losa y radieres llevarán apoyos miguelitos para mantener la posición. Es una estructura que se fabrica con barras de 8 milímetros para mantener rigidizada la losa, ¿cierto?, la armadura de la losa, y no se nos separe. Que indica la cantidad de... Toda la zona de supre y barras superiores en general de las losas llevarán armadura perpendicular de repartición mínima consistente en barras de 8 milímetros cada 25 centímetros. Barras de repartición, otro concepto. Todas las zonas de supre y barras superiores llevarán armadura perpendicular de repartición. Son barras como que están diseñadas, ¿cierto?, y que corresponden a los supre y barras superiores. Y le coloca el diámetro mínimo de 8 milímetros. Entonces hay que ver el plano, cuáles son esas barras de repartición, ¿cierto?, dónde están, y tener claro que el enferrador tiene que preparar los supres y las barras superiores, las que llaman de perpendiculares de repartición, ¿cierto?, con barras de 8 milímetros cada 25 centímetros. Entonces ahí ya uno tiene que saber que esas barras son cada 25, ¿cierto? Y en la revisión, cuando ve el plano de detalle, tiene que preocuparse eso. Muchas veces a los viejos se les olvida, o no las colocan, o colocan menos, etc.
¿Qué pasa con los emplantillados? Con la separación del terreno de la fundación mismo, ¿cierto? Llegamos al sello y después de eso excavamos a mano, ¿cierto? El emplantillado. Ese emplantillado y rellenos bajo fundaciones tendrán una dosificación mínima de 2 sacos de cemento por metro cúbico de hormigón elaborado y hasta un 20% de bolón desplazador de 4 pulgadas si el espesor del relleno es superior a 30 centímetros. O sea, si yo tengo que hacer un relleno de parte de una vez que ya hice la fundación y hay una parte que hay que rellenar, ¿cierto? Yo puedo rellenar, ¿cierto? Con un hormigón pobre, ¿cierto? Cuando la altura sea menor de 30, solamente con 2 sacos de cemento por metro cúbico. Y puedo apoyarme en bolón desplazador de 4 pulgadas, ¿cierto? Este huevillo grande, pero mínimo de 4 pulgadas, máximo un 20% de volumen de bolón, si el espesor es superior a 30 centímetros. Eso lo indica la especificación técnica de ingeniería. Entonces, todo relleno que esté sobre 30 centímetros, ¿cierto? Yo podría aplicar bolón desplazador de diámetro, es lo que me dice. Para su reemplazo se podrá utilizar hormigón pobre con dosificación libre, su resistencia con un nivel del 20% de confianza superior a 50 kg por metro cuadrado. Otra especificación, ¿no? El hormigón con un nivel de confianza del 20% de confianza superior a 50 kg por metro cuadrado. Hormigón estructural, se considera el uso de hormigón estructural H25 con un nivel de confianza del 90% según la norma chilena. Entonces, otra cosa, independiente de los requisitos de resistencia, el hormigón estructural deberá tener una cantidad mínima de cemento de 270 kilos por metro cúbico de hormigón labrado, ¿cierto? Otra especificación, toda la obra se realizará en base a hormigones de planta. No se aceptará el uso de hormigones confeccionados en sitio, salvo empresa autorización de la ITO, con consulta a los ingenieros. O sea, la ITO solamente puede consultar cualquier modificación a las especificaciones técnicas. Ojo que los proyectos no son nosotros. Nosotros los ingenieros constructores no diseñamos, no proyectamos, salvo que podemos proyectar instalaciones eléctricas, estamos autorizados en el SEC, o planos, ¿cierto?, de agua potable y alcantarillado, de edificaciones unifamiliares, ¿cierto?, que lo conocieron, instalaciones sanitarias ¿cierto?, y agua potable. Entonces, lo demás, todo lo que sea diseño, ¿cierto?, cálculo, tenemos que apoyarnos en un ingeniero civil, ya sea estructural o mecánica de suelo. Por tanto, cualquier cambio que nosotros que vamos a hacer, tenemos que consultarlo. Que descuidamos eso. Cambio en ferradura, distancia en ferradura, o quitar una ferradura, o modificar las dimensiones de un machón, de un pilar, por lo que sea, porque no quedó, porque no se nos corrió, porque no sé, por lo que sea, no podemos hacer. Bien. Bueno, habla de si por programa constructivo es necesario levantar muros con altura de hormigonado superior a 2,5 metros, el asentamiento de conos deberá incrementarse para asegurar la correcta colocación del hormigón. ¿Sí? Sobre esa altura, ¿cierto?, tenemos que tener conos, ¿cierto?, mayores, de tal forma que la fluidez sea mejor. Hay que ver ahí cuáles son los conos que exigen, en este caso, para distintos elementos. Otra cosa, por ejemplo, los detalles de las contraflechas, ¿cierto? El hormigonado, el elemento de hormigonado. Eso lo podemos ver después cuando veamos elementos estructurales, ¿no? Cuando hablemos de hormigonado en losa, podemos ver cuáles son las contraflechas. Solo quería mostrar esto: control de calidad del hormigón, ¿cierto?, la cantidad de muestras para fundaciones, para machones que se exigen, ¿cierto? Y cada muestra estará formada por 3 probetas que se llenan a los 7 días y las 2 restantes a los 28 días. Entonces aquí hay una especificación de la forma de controlar, ¿cierto?, las muestras de hormigón. Fundaciones 4, no son tantas, machones y pilares 3 muestras por piso, losa y vigas 3 muestras por piso. No es tanto.
Bien, aquí dice que para asegurar el buen cumplimiento de los requisitos de confianza y resistencia, el promedio de las dos probetas ensayadas, promedio, a los 28 días deberá ser superior en un 20% al especificado. O sea, eso es lo que nos exige el ingeniero calculista. ¿Está? O sea, a los 28 días tiene un 20% más de la resistencia exigida, estamos al otro. Y nos exige a nosotros como hito llevar un registro ordenado de la historia de la resistencia obtenida. O sea, hay que sacar fotos, hay que filmar, hay que tener registro de que esas son las muestras y que efectivamente se sacaron del camión tanto y de que venían al eje tanto y que ese fue el mismo hormigón que se fue un poco la prueba, digamos. Si el día de mañana pasa algo, vamos a tener ese. Bien, hasta aquí dejemos un poco esta especificación, pues podemos ver más cosas acá que están relacionadas con eso. Y quería mostrarle una especificación de arquitectura, esta misma, para después ver las fotos y por ejemplo, esta es una especificación que está hecha para la parte de especificación técnica de arquitectura, ¿ya? Habla de generalidades, vamos a ver las fotos de este proyecto, habla de antecedentes, cuáles son los planos que se tienen a la vista de arquitectura, de todos los pisos, planta del cuarto piso, elevaciones, cortes, etcétera. Proyectos especiales, indican cuáles son los proyectos especiales que están, instalaciones sanitarias, agua caliente, red fría, alcantarillado, etcétera. Todos estos proyectos están, ¿cierto? Obviamente que no están hechos por BIM, así que cuando no están hechos por BIM, cada proyectista hizo por su cuenta el tema y cuando estáis en obra te encontráis que la red, la canaleta eléctrica pasa justo donde va la red de. No, y hay todos los problemas. Por eso que el BIM nos debería solucionar todos estos problemitas que nos encontramos. Las mallas de tierra, o sea que cuando vamos a instalar la malla de tierra, justo ahí instalaron no sé, pues, instalaron el estanque del gas, entonces hay que correrse con la malla de tierra, etc. Son las cosas cuando se trabaja, cada proyectista trabaja en forma independiente. El proyectista de instalación eléctrica instaló, diseñó sus tableros, los puso en el plano, y hasta que en ese plano, no sé, pues, justo ahí en ese espacio está al lado del ascensor, entonces no puede haber, digamos, campo magnético ahí. Entonces se empiezan a presentar un montón de situaciones que no se pueden regular producto de que no trabajamos coordinados. Y el BIM se supone que el verdadero BIM, pues, cuando se trabaja el proyecto, no el BIM cuando se hizo el edificio y después se empieza a pasar en BIM el edificio, no, es cuando se trabaja desde el diseño, ¿ya? Eso es importante, porque muchos edificios se trabajan en BIM, pero posteriormente, o sea, se hicieron en casa, se construyeron y después se transformaron en BIM. Bien, solamente eso, yo creo que vamos a quedar medio bien con el tiempo. Voy a mencionar acá, quería llegar aquí un poquito, bueno, obras de construcción, los trazados y nivelación, excavación y socalzado, y después voy a llegar acá a impermeabilizaciones. Y aquí habla de los tipos de impermeabilizaciones, ¿cierto?, que va a tener esa fundación, ¿cierto? Hay un mecánica de suelo, que es bien conocido aquí en la zona, que es Ruth y Buskovich, que son los ingenieros asociados, que tienen la mayoría de los trabajos de mecánica de suelo en la región, ¿ya? Me he tocado trabajar un par de veces con ellos, son gente joven, bien presta a solucionar los problemas, que es lo que más te interesa a ti, que existe un ingeniero que te solucione los problemas. Se debe considerar la ejecución de membranas de impermeabilización indicadas en el proyecto respectivo, incluyendo las superficies de piso y muros correspondientes a todo el perímetro del piso subterráneo. Para estos efectos se consideran como especificación técnica todo lo indicado en el informe adjunto de mecánica de suelo. Solamente dejar encabezado una foto para que vean, digamos, la problemática que se presentó ahí y que tienen que ver con membrana. Aquí lo que yo le decía, ¿cierto?, que esta era la fundación, ¿ya? Aquí está la fundación zapata aislada, ¿ya? Está la zapata aislada con vigas de amarre.
pero y había que colocar, ¿cierto? Había que adosar a esto una impermeabilización, que era esta, ¿ya? Pero después nos dimos cuenta, y ahí entre todos nos dimos cuenta que era mucho más complicado estar haciendo la... Después que hicimos las excavaciones, llegamos al sello, ¿cierto? Aquí había presencia de agua, ¿cierto? Nos dimos cuenta que era más complejo colocar impermeabilización haciendo, ¿cierto? Porque había que impermeabilizar todo, o sea, había que dejar los muros, ¿cierto? Y todas las fundaciones, y sobre esas fundaciones colocar, ¿cierto? La armadura, sobre esa impermeabilización la armadura y el hormigón. Entonces, eh, había que estar haciendo los doblez para introducir la impermeabilización y eso era un acabo. Entonces al final lo que dijimos, sacamos todo lo que está acá, sacamos todo, ¿cierto? Y trabajamos directamente sobre una superficie lisa, colocamos la impermeabilización y sobre eso se colocaron, ¿cierto?, los moldajes y se fueron colocando, ¿cierto?, la armadura y se fueron mejorando. Entonces quedó todo impermeabilizado, los muros y todo. Y eso es un poco lo que les quiero mostrar rápidamente. Ahí ya se ve que se está colocando los muros, ¿cierto? Y después de eso, encima de esto se fue haciendo, ¿cierto?, la fundación. Igual cosa acá. Entonces, hicimos doble trabajo, porque tuvimos que trazar, y eso porque no conocíamos bien cómo era el tema de la membrana. Los tipos de la membrana llegaron después. Entonces nos complicaron porque nos dijeron, no, o sea que no, para nosotros no vamos a demorar cualquier cantidad si lo hacemos así, porque tenemos que ir cortando, tenemos que ir doblando. En cambio, así tiramos el rollo y digamos, listo. Ya, pero entonces no, pues nos tienen que sacar toda esta excavación, todo este material y rectificar todo. Entonces al final nos salió más fácil meter un día, no sé, 4 camiones, un arrecho y al final en una tarde o un día sacamos todo y dejamos despejado y pudimos instalar la membrana. Entonces la membrana, ahí ya se está preparando el, el, el emplantillado para sobre eso colocar la fundación. Pero ya está impermeabilizado. Entonces quedó en el fondo, esto es una manera de hacer los sellos, ir sellando, ¿cierto?, una con la otra, porque estas son termofusionadas. Entonces aquí ya se está armando la fundación y ya tenemos sellado, o sea, tenemos una piscina, ¿cierto?, con esta membrana, geomembrana termofusionada, tenemos una piscina y sobre esta piscina, ¿cierto?, colocamos las fundaciones. Debajo de este piso están instalados, antes de, se instalaron una red de, ¿cómo se llama esto? Para absorber drenes, para absorber agua que suba por la napa. Entonces aquí hay un diseño de drenes que no los vemos porque ya se instalaron, ¿cierto? Estos drenes son tuberías que están perforadas, ¿cierto?, que están montadas sobre una cama de ripio, ¿cierto?, o gravilla. Sobre esta cama de gravilla, ¿cierto?, están montados estos tubos de PVC de aproximadamente 8 pulgadas, 10 pulgadas, de acuerdo a un diseño. Entonces el agua sube, entra al tubo, tiene una pendiente se lleva se canaliza a través de una tubería principal. Esa tubería entra en un pozo y ese pozo se está constantemente agotando a través de una bomba, ¿cierto?, que funciona permanentemente para que la napa no suba. Es una manera de proteger. Y si la napa llegara a subir, entonces tenemos, ¿cierto?, la membrana. Eso básicamente, bueno, después lo podemos rever con más calma, pero ahí ya tenemos un concepto de impermeabilizar para que la humedad no ingrese, ¿cierto?, a la edificación. Hay unos videos también que lo podemos ver la próxima vez. Hay un videito.
aquí se ve un poco al principio cuando teníamos el problema, entonces nos dimos cuenta que era necesario retirar todo, era más complejo estar pasando esta membrana por todo estos espacios y era realmente una complicación y no nos dimos cuenta, pensamos que la membrana era menos rígida de lo que era. Yo pensaba que era no la conocíamos. O sea, ahí hicimos un trabajo de más porque al final tuvimos que hacer estas excavaciones con cuidado y todo, y al final deberíamos haber procedido de otra manera. O sea, aquí se aprecian también hay activaciones, ¿cierto? Eso calzado para todas las edificaciones del perímetro. Y hay una que es de la membrana, esta, un poquito esta de la membrana. Entonces aquí hay varios equipos que funcionan. Hay un equipo que en el fondo hace como una unión de la costura y después esa costura se le aplica como un cautín, ¿cierto? Donde se calienta y se fusiona. Es lo mismo cuando se parcha un parche de bicicleta, algo caliente, ¿cierto? Se coloca y se van haciendo las costuras. Entonces, después de eso había que hacer pruebas, ¿cierto? Una vez que se colocaba, había que hacer pruebas, se le inyectaba, ¿cierto? En las costuras se le va pasando, ¿cierto? Un tipo de lavasa y se le inyecta también aire para saber si hay pérdida, porque si hay pérdida, entonces hay que repararla. Entonces, aquí hoy día hay algunos métodos un poco más distintos que no que de sellos de impermeabilizaciones. Hay lodo bentonítico también, que es lo que vimos, con bentonita, lo que vimos en el edificio La Digua, por ejemplo, esos le aplicaban al hormigón, le aplicaban bentonita, que es una sustancia que lo que hace es que sella los intersticios con una presión hacia afuera, entonces sella todo el hormigón y no permite el ingreso, ¿cierto?, de la humedad del agua. Ahí hay un tema también importante, no lo revisamos en detalle, pero la colocación de bentonita es con un material, ¿cierto?, impermeabilizante, se ocupa mucho en los edificios, mucho, y se incorpora, ¿cierto?, a la mezcla del hormigón. Bien, entonces ahí tenemos ya un poco las fundaciones superficiales y la importancia, ¿cierto?, del sello a través de este método. Ya, bueno, el tiempo se pasa volando, dejamos el espacio al grupo. La próxima clase vamos rematando esto, las superficiales, y ver un poco también el tema de las profundas, ¿ya? De las fundaciones profundas. Entonces, voy a dejar al grupo eh, que pueda instalar su presentación. ¿Sí? Tenemos, ¿quién está del grupo? ¿Quién fue que presentó en delante? ¿Quién está? ¿Ignacio, Karina, Luis o Sandra? ¿Aló? Que el Luis, el que tiene la presentación, se le reinició el computador. Está entrando. Entonces no pueden presentar. Sí, sí, al O tiro. espera un poquito, ya, espera un poquito, listo. Pues mientras me avisan, yo por mientras voy a colocar podemos colocar otra fotito para explicar el tema que nos pasó. Cuénteme. Profe, consulta, ¿mi grupo puede realizar el aerogel? Aerogel. Sí. ¿Qué es lo que es eso? ¿No he escuchado? Un aislante. No lo Pero, había escuchado. pero de qué, o sea, pero de qué, es un gel, ¿de qué está compuesto eso? Sí, pero está compuesto por aire.
No sé si se entiende. Por eso se llama aerogel. Y es como de los más delgados que existe. Ya, pues. ¿Me lo quiere presentar? Ya, Ok. entonces, déjeme anotarla. ¿En qué grupo está usted? Ignacio San Martín, Espérese. Karina Díaz y Felipe Enríquez. ¿Y quién mandó el correo? Karina, no sé, profe, es que habíamos enviado, éramos 5. Yo, Pero profesor, ahora le no mandé sé. el correo hace un rato. No, pero yo estoy hablando con. Quiero ver el tema de Karina. Dari. Karina. ¿Ah? Nosotros somos los 4, porque éramos 5, ahora somos 4. Ya, pero ¿quién lo mandó para yo buscarlo acá? Ignacio San Martín. Es que no tengo ningún Ignacio Martín aquí. ¿Cuándo lo mandó Ignacio? Unos 15 minutos, profe, más o menos. ¿Ah? Unos 15 minutos atrás, dice. Ah, lo mandó recién. Sí. Ah, no, porque yo tengo aquí los grupos que eran de antes. Espérate. Aquí está Ignacio Martín. No, se los tengo que agregar después. ¿Ustedes quieren este tema? Sí. Ya. Entonces, ¿ustedes quieren el tema? ¿Cómo se llama? Aerogel. Lo anoté, ¿ya? Yo me lo Ya, voy a ok. mandar a mí mismo el correo para después cargarlo en el grupo y todo, ¿ya? Ya. Ya, yo lo reviso de ahí. Ok. Nos tienen que sorprender con ese tema, ¿sí? Po? ¿Ah? Que Ok. eso no lo había escuchado, Cari, no lo había escuchado. Ok. Aerogel, vale. Ustedes me dicen no, hijo, cuando estén listos. Se está abriendo el archivo, profe. Un minuto. Tranquilo nomás, mire que en estos tiempos lo que más tenemos que tener es tranquilidad. Estamos bien con el tiempo, no se preocupen. La próxima semana, bueno, interesa también ver con ustedes hormigones celulares, que me parece un tema interesante, se lo voy a desarrollar. Creo que es un buen tema ese. Un hormigón celular debería ir tomando más presencia en las edificaciones. Es más caro, pero debería tener mayor presencia por lo que significa. ¿Qué le pasó? Hay que echarle benzina al computador. Que justo le salió un error y se le reinició. No, había estado bien todos estos días y... Pero la verdad está muy pegado, ¿no? No, Por- si ya inició ya. ya. Está en No, eso. es que esas reiniciadas son a veces, se demoran, son eternas. Espera, vuelvo al tiro, vuelvo al tiro, 10 minutos.
¿Aló? ¿Cómo estamos? ¿Tan complicado, no? ¿Aló, aló? Mi compañero dice que sí, está acá, pero coloca la presentación. Ahora, ya. Sí, pues. Estamos esperando. Lo veo medio complicado, chiquillo. Y no quiero presentarlo como muy forzado porque el ley es un tema importante. ¿Qué me dicen? Parece que se le echó a perder el audio a uno. Ahí sí, volví. Ahí, ¿Escuchan? ahí. Sí, te Ya. escuchamos. Sí. Disculpa, no sé por qué pasó todo esto, No, pero tranquilo, sí, no se preocupe, hijo. Sí, mire, tranquilo, sí, esta cuestión aquí a todos nos ha pasado porque es nuevo y hay que. Lo importante es que usted esté tranquilo y está seguro. Si usted está seguro, si no, me dice, profe, lo quiero hacer la otra clase, no pasa nada. ¿Mm? no, si habíamos Ya, probado, había ya, funcionado bien y ahora no sé qué pasó. ya, si lo importante es estar tranquilo, si lo que más me interesa, si al final está una cuestión tecnológica, Ya, vale. la tecnología tiene que ayudarnos a nosotros, y si no nos ayuda, no nos sirve nomás. Po. Si al final las personas no son irreemplazables. Ya, lo esperamos, tranquilo, dele nomás. Voy a poner la grabación de nuevo, espera un poquito porque voy a iniciar de nuevo la grabación porque la había detenido. Y ahí estamos grabando. Ya. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Ni un problema. Ya, ok. Dele no. Bueno, nosotros disertaremos sobre Leif. Nuestro grupo se compone de Sandra Guzmán, Karina Moraga, Ignacio Peñalosa y yo, Luis Villacura. Ya, ok. Para comenzar, explicar las siglas: Exterior Insulation Finishing System, en inglés. En español, la traducción directa es Sistema de Aislamiento Térmico Exterior. En España, por ejemplo, se usa la abreviación SATE. Acá en Chile, en los documentos de normas y cosas así, podemos encontrarlo como Sistema de Aislación Térmica de Exterior y Acabado, que es, básicamente, se compone de 5 capas y un sistema de aislación para fachadas y muros y losas también. Luis, Donde nace en Europa Luis, Central. Dime, Luis, digo, un ¿aló? poquito, está súper bien, pero un poquito más lento porque hay como muy rápido. Entonces, Teníamos está súper poco. bien. Tranquilo, Ya, está súper bien, un poquito más lento para que podamos ir reteniendo un poco el tema. Vale. ya, vale, no hay problema. Ya nació en Europa Central. Es Nació para el frío principalmente en esa zona, como remodelamiento de los muros que habían, pero también ahora incluso se ocupa en lugares calurosos como Dubái. Actualmente se aplica también en obra nueva por todas las ventajas que tiene. Ya aquí pueden ver un poco cómo se componen las capas. Son 5 capas, pero la capa 2, que viene siendo el adhesivo, se repite, por lo tanto se forman varias capas más. La capa 1 viene siendo el sustrato, el muro, que puede ser generalmente de albañilería o placas de fibrocemento o OSB. Después tenemos una capa de adhesivo, luego
poliestireno expandido, que también tiene alternativas como lana mineral, materiales aislantes derivados de la madera, espuma rígida, espuma fenólica, entre otros. Después viene otra capa de adhesivo, después una malla de fibra de vidrio. Luego otra capa de adhesivo, al final viene un texturizado que puede tener color o no, y es lo que le da la última para finalizar, y también tiene propiedades térmicas. Con respecto a los planos asociados y las especificaciones técnicas, nosotros ocupamos el proyecto de conservación de pabellones docentes prebásica y básica Escuela Carlos Prat González, FEP 2019. Esto queda en Huechuraba. Es un colegio, ya. Aquí en el plano podemos apreciar en el emplazamiento al lado derecho que ocupa 2/3 de una cuadra más o menos. A la izquierda podemos ver cómo se compone el colegio. Tiene 8 pabellones, ya, que son naves donde están las salas, y un pabellón es el gimnasio, el pabellón 8. Nosotros trabajaremos, el proyecto trabaja en los 4, 5 y 6. Esos son los pabellones a intervenir, ¿ya? ¿En dónde? ¿Qué se hará? Resumidamente, se debe demoler la estructura de los pabellones, dejando en pie la albañilería, para esta ser reutilizada, y también es donde ocuparemos el EIF, en la albañilería, que es la que quedará en pie, ¿ok? En este plano es el plano del pabellón 6, ¿ya? Hay planos del pabellón 4 y 5 que son muy similares. Lo que está marcado con amarillo es lo que se va a demoler, que básicamente son estructuras de puerta y ventana y techumbre. Lo que es la albañilería, parte de los muros, eso va a quedar en pie y va a ser lo que vamos a revestir con él. En este plano es el mismo pabellón 6, luego de las intervenciones, donde podemos ver la estructura, que ya la albañilería no se ve y tiene una capa que viene siendo ley, y todo lo demás está remodelado. ¿Ya? Aquí vemos los encantillones, donde podemos apreciar en el de la izquierda la parte de la albañilería junto con el ley, desde esta vista. En la parte derecha también en los muros que son transversales en los extremos y son completos. Llega hasta arriba. Tiene abajo una pequeña distancia que la separa del suelo natural. Las especificaciones técnicas intentaremos ir resumidamente. Estamos en obra gruesa con esta parte de aislación térmica, el punto 12 de la partida de obra gruesa. Aislación térmica de albañilería. Se separa en 2 subpartidas. La primera, hidrolavado de muro de albañilería. Lo principal es que debe quedar limpio y seco y libre de partículas. Se deben lavar y limpiar todos los muros de la fachada a intervenir. Se ocupará una máquina hidrolavadora, y si es necesario, si quedan impurezas, se debe usar espátula, ¿ya? La segunda subpartida es revestimiento solución térmica EIFS, ¿ya? Aquí básicamente aplicar el EIF, lo cual nos irá dando los pasos de cómo hacerlo. La idea es que este EIFS, el revestimiento, debe llegar a una transmitancia térmica que pide al proyecto. Debe tener el espesor necesario para eso, ¿ya? El primer paso es el encapsulamiento del borde inferior y superior. Básicamente es poner una malla, la que viene después, que es la malla de fibra de vidrio. Se pega abajo y arriba, dándole como una canaleta con esta misma malla. Si está abajo, debe quedar sobre 14 centímetros del suelo, del nivel del terreno natural, ¿ya? En la siguiente imagen podemos apreciarlo mejor. Ahí abajo se nota esa mallita que se pega primero, se deja suelta una parte, y luego de poner el poliestireno expandido se envuelve por abajo, así también por arriba, ¿ya? Punto B, la aplicación del adhesivo. Por el almacenaje y el transporte es recomendable agitar para que no queden sedimentos. Luego en la mezcla se debe mezclar bien, se ocupa un taladro. Mediante llana dentada se debe aplicar de manera homogénea sobre el poliestireno. En el punto C tenemos el pegado de placas de poliestireno expandido en el muro. Ya la densidad de este poliestireno es de 30 kilogramos metro cúbico, tiene un espesor de 50 milímetros,
no deben quedar excesos de adhesivo porque se generan puentes de calor. Al quedar una masa de adhesivo más grande, el cual no es tan aislante, se producen puentes de calor, puentes térmicos, y eso le quita la eficiencia al sistema. Deben quedar traslapados 50%, es decir, se ve como la forma de los ladrillos, cómo va uno sobre otro. Que queden mal las juntas puede causar agrietamiento y se deben dentar los paneles en los cantos, en las orillas. Como se ve en la imagen abajo, está explicada con madera, pero es más o menos así el sistema, ¿ya? En los vanos y puertas de ventanas se debe desfasar las juntas con un mínimo de 15 centímetros. Esto impedirá el agrietamiento. El enrasado y aplomado de la superficie del poliestireno expandido. Ya, esto dice que básicamente toda la superficie del muro debe ser enrasada, Por debiendo favor, quedar perfecto. sí, me dice su nombre porque no... Karina saber- Morales. Vale. Ya. Entonces toda la superficie Sí, debe ser enrasada. comentario cortito. Súper buena la presentación, me gustó porque tomaron una presión técnica y lo fueron detallando súper bien, así que denle tranquilito, no está súper bien. Ya, gracias. Toda la superficie entonces debe ser enrasada y debiendo quedar perfectamente plana y aplomada. Para nivelar esto se puede utilizar una regla raspadora. Al raspar las planchas de poliestireno expandido es importante que se debe raspar toda la superficie, porque si solo se raspan las puntas y los bordes, la terminación del muro se verá de forma irregular, generando unas ondulaciones en condiciones de iluminación crítica, tal y como se muestra en la imagen que está ahí abajo. Ya, siguiente. Ya, protección de puertas y ventanas. Antes de aplicar la base adherente y la malla de fibra de vidrio, es necesario proteger toda la superficie de las puertas y las ventanas que puedan quedar expuestas. Esto se hará mediante una cinta adhesiva, de tal modo que los elementos queden totalmente protegidos hasta después de la textura de terminación. Una vez que esta textura esté seca completamente, se procede a retirar cuidadosamente la cinta, evitando dañar o ensuciar las superficies que están recién acabadas. Aplicación de la malla de fibra de vidrio y capa de base adherente. Se coloca una primera capa de base adherente con una llana dentada. Sobre esta se procede a la aplicación de la malla de fibra de vidrio para luego cubrirla embebiéndola, o sea, como absorbiendo la malla con la capa, con una llana lisa, debiendo quedar un espesor de aproximadamente de 3 centímetros. La malla debe estar completamente cubierta de forma que su color no sea visible. También luego de esto se aplica una segunda mano de base adherente de forma de enlucido, dejando secar por un mínimo de 24 horas. Y en zonas donde se puede deteriorar el sistema de AIF se debe adicionar, además de la malla de fibra de vidrio, una malla de alto impacto para proteger mejor el sistema. Secado antes del imprimante y textura. Como sale en el título, la malla de fibra de vidrio y el poliestireno expandido se deben dejar secar completamente antes de aplicar el acabado. Sí. Aplicación del imprimante y textura. Se debe aplicar el imprimante acrílico de acabado metálico directamente sobre la capa base. Se deja un tiempo de secado recomendado de 24 horas, pero en el caso de que exista un clima frío o húmedo, este tiempo se agranda o puede ser 72 horas mínimo. Luego de estas 24 horas de secado, se debe aplicar el revestimiento texturado y la pintura respirable e impermeable con color a definir por el arquitecto. Esto se debe aplicar de forma continua para evitar que la oxidación modifique el color. Siguiente. Y también se permite la subcontratación de los servicios de AIFS a una empresa especializada. Ya, ahora, soy Ignacio. Ahora vamos a hablar sobre los materiales que se ocupan en el sistema AIPS y específicamente los que ocupamos en el proyecto. Bueno, la propasta es un tipo de adhesivo con alto poder adherente. Esta propasta se puede encontrar en el mercado en tinetas de 30 kilogramos. Esta tiene un rendimiento de 6 kilogramos por metro cúbico
Y esta, por metro cuadrado, perdón. Y esta debe ser mezclada con cemento, con un taladro, con una espátula mezcladora para luego su colocación. Aquí está el poliestireno expandido, que es el material aislante que se ocupa en el proyecto, pero voy a recalcar que se pueden ocupar diferentes materiales en el sistema AIPS, como es la lana mineral, materiales aislantes derivados de la madera, espumas rígidas, espumas fenólicas y entre otros. Bueno, este poliestireno se puede encontrar en medidas de 1 metro por medio metro y se puede cortar según lo que pida el proyecto con alguna herramienta cortante y alguna escuadra. La espuma de poliuretano. Bueno, esta es una espuma expansiva. Esta se puede ocupar como adhesivo y sellante. Esta específicamente en el proyecto se va a ocupar solo en caso de ser necesario, si es que las planchas de poliestireno queden con una pequeña separación. Para que esto no ocurra, se aplica esta espuma en un 35% del espacio vacío, porque luego esta se expandirá. Dale, siguiente. Malla de fibra de vidrio. La malla de fibra de vidrio se puede encontrar en formatos de 1 metro por 50 metros de largo, lo que nos da un rendimiento aproximado de 50 metros cuadrados. Esta malla de fibra de vidrio tiene harto poder resistente a tracción y a esfuerzos mecánicos. Además, esta se va a ocupar en diferentes capas del sistema AIPS, ya sea en la parte base o partes laterales, o como voy a explicar aquí en el siguiente material, que viene la cinta de fibra de vidrio, que básicamente es lo mismo, pero en un tamaño más pequeño de 5 centímetros, que se ocupa en los cantos perpendiculares, ya sea ventanas o puertas, junto con las pastas adhesivas que viene ahora. La pasta adhesiva de fibra de vidrio, que es una pasta diseñada especialmente para esta cinta, que viene en un formato con un contenido de 1,5 kilogramos, y esta cinta tiene un rendimiento lineal de 28 metros aproximadamente, o un tarro por metro cuadrado. Los esquineros de PVC vienen en formato de 2 metros por 10 milímetros. Estos se utilizan también en los cantos perpendiculares junto a la cinta de vidrio y la pasta adhesiva. Estos tienen un peso aproximado de 2 kilogramos. El Profinish. El Profinish es una pasta granular con color incorporado de fábrica. Se utiliza para el revestimiento de los muros. Se puede encontrar en tinetas plásticas de 34 kilogramos. Tiene un rendimiento por tineta de 10 metros cuadrados por tineta. Y esta pasta viene con diferentes texturas para darle una terminación diferente a nuestro sistema AIPS. Y por último, el imprimante acrílico. El imprimante se ocupa antes de aplicar la pintura. Este se vende por galones, tiene un rendimiento aproximado de 40-50 metros cuadrados por galón, y esto nos da una alta resistencia a la intemperie. Ya, a continuación un diagrama de flujo sobre la aplicación del AIPS según las especificaciones técnicas. Ya, como se mencionó anteriormente, primero tenemos un encapsulamiento en el borde inferior y superior, continuando con la aplicación del adhesivo, y en este paso hay que verificar que el adhesivo quede bien aplicado. En el caso de no ser así, se debe repetir el proceso de aplicación del adhesivo para poder continuar con el pegado de las placas de poliestireno expandido sobre el muro. Luego de esto,
como dije, tenemos el enrasado y el aplomado de la superficie de poliestireno. Luego está la protección de puertas y ventanas. Aquí también hay que verificar bien que las puertas y ventanas quedaron bien protegidas. En el caso de que no haya sido así, se deben sellar las filtraciones hasta que las puertas y ventanas estén totalmente protegidas, para luego proceder a la aplicación de la malla de fibra de vidrio y capa de base adherente. Luego tenemos el secado antes del imprimante y la textura para finalmente aplicar el imprimante y la textura. No se escucha, parece, Luis. ¿No está el audio? Perdón, ahí sí. Hay un problema con el audio, pero Sí. Ya lo estamos ok. Tipo de calidad de mano de obra. Se consideran dos maestros, una pareja, los cuales deben estar certificados y aprobados. En Chile hay distintas instituciones que se dedican a hacer estas certificaciones. Tenemos instituciones educacionales como la Universidad Autónoma, con su centro de formación técnica, y en el norte tenemos la Universidad de la Frontera, con su centro de capacitación y aprendizaje. También está Weber, que es una empresa igual líder en Chile, que además de dedicarse al rubro, le ofrece instalaciones en el rubro de la construcción, también hace capacitaciones. Ya se estiman 20.000 pesos el día por cada uno de estos maestros. Tiene un rendimiento aproximado de 30 metros cuadrados al día, o sea, 0,03 días por metro cuadrado. El proyecto contempla 150 metros cuadrados de albañilería por recubrir. Por tanto, la pareja va a tardar de 2 a 5 días, 3 días va a tardar en terminar el revestimiento. Equipo y herramientas involucradas en este sistema. El primer equipo que vamos a ocupar va a ser la hidrolavadora, que va a ser en la primera subpartida. La hidrolavadora se ocupa para la limpieza, como ya mencionó mi compañero, de toda la fachada. Dale, siguiente. Bueno, acá otras herramientas menores que ya se mencionaron igualmente, es el taladro de 13 milímetros, que junto con una espátula mezcladora, con una paleta mezcladora, perdón, se utiliza para mezclar la propasta con el cemento, para así poder aplicarlo en el muro. Este se aplicará con la llana dentada, para que queden con unas estrías, para que dé mejor adherencia a nuestra plancha de poliestireno. Estas planchas se pueden cortar también con alguna herramienta cortante y la escuadra. La llana lisa se utilizará para, una vez colocada la propasta, se colocará la malla y esta se va a embeber o hundir con la llana lisa para que quede totalmente cubierta. Bueno, algunos elementos de seguridad que toda obra debe tener son los zapatos de seguridad, los cascos, protectores auditivos, antiparras y guantes. A continuación mostraremos un breve video acerca del proceso constructivo de ACE. Vamos a dejar el video para el final ya, profe. sí, no hay problema, dejémoslo por el final. Ya, cuidados técnicos antes y después de la instalación. Siguiente. Ya, es importante que todos los materiales se almacenen en un refugio que los provea de protección de daños y exposición. Aquellos materiales que pueden ser dañados o deteriorados se deben sacar del refugio. También es importante no aplicar el sistema ACE bajo la luz solar directa. Y la instalación de revestimiento tipo ACE debe contar con una garantía de 5 años, esto según lo estipulado en las especificaciones técnicas del proyecto elegido.
Protocolo y control de calidad. Habla Sandra, profe. Primero se debe realizar una prueba de calidad del poliestireno expandido. Se deberá exigir que la plancha de PC estén dimensionadas correctamente, respetando sus medidas en milímetros, tanto en el largo, el ancho y particularmente en el espesor. Otro aspecto importante a chequear es la densidad del material aislante, lo cual se hará mediante el pesaje de un paquete completo de poliestireno, para luego relacionar el peso con el volumen, comparando los resultados con la densidad teórica del material. Las planchas deberán ser cortadas de los bloques de PC, una vez que estos estén completamente curados, según normativa. Antes de la aplicación del material aislante sobre el muro, será necesario que el hito reciba la partida del poliestireno expandido para verificar que éste cumpla fielmente con las especificaciones, debiendo realizar una prueba aleatoria, rompiendo una muestra y examinando las perlas del material. El 80% de las perlas deberán estar partidas. Si la perla se rompe en forma redonda, no se aceptará el material y por lo tanto se deberá rechazar la partida. En el pegado de las placas de poliestireno expandido sobre el muro existente, el hito deberá verificar su correcta instalación, para lo cual deberá revisar las uniones de las cuales deberán estar en contacto entre sí, sin presencia de mortero entre ellas. Si los paneles de PC presentan separación entre sus uniones, estas cavidades deberán llenarse con el mismo material aislante en forma de cuña, pero si la separación es menor a 3 milímetros, se podrá rellenar con espuma de poliuretano. Sobre este distanciamiento, el hito podrá exigir la remoción y posterior restitución del panel. Se debe verificar que los paneles de PC correspondan a lo especificado en el proyecto, en relación a su densidad y el espesor. Luego, en la aplicación de la malla de fibra de vidrio y la capa de base adherente, las áreas a cubrir adicionalmente con la malla de alto impacto serán los muros transversales de los pabellones, próximos a la escalera central. No obstante, su disposición quedará sujeta a la aprobación del hito durante la ejecución de la obra. Y por último, en el secado antes del imprimante y la textura, el hito deberá verificar y aprobar esta etapa antes de proceder con la aplicación del imprimante y la textura. Análisis de precio unitario. Ya, bueno, acá en la siguiente diapositiva vamos a ver el itemizado de las partidas. Nos enfocaremos en la partida de obra gruesa, específicamente en la partida de aislación térmica de albañilería y sus dos subpartidas. Dale, siguiente. Bueno, acá está la primera subpartida, que es la de hidrolavado muro de albañilería. En esta se consideró un jornal, la hidrolavadora Usus Trotter, y se consideró un almuerzo. Todo esto nos dio un total de 1.154 pesos por metro cuadrado. Está ahí sin sonido, Lucho. Ahí sí. Bueno, en el segundo ítem, que es el EIPS en sí, se consideran los dos maestros y un jornal para apoyarlos. Está las dos llanas, la lisa y dentada, la escuadra y el taladro. En los materiales, los que mi compañero nombró, junto con la especificación de la cantidad, ya sea, por ejemplo, la malla 3 rollos, los esquineros 9 unidades, y así. Los almuerzos se consideran 3 días para los tres, los dos maestros y el jornal, dando un total de 12.512 pesos. En los totales tenemos en la primera subpartida de hidrolavado 173.000 y fracción. En la segunda partida, el revestimiento de EIPS, 1.876.000 y fracción. Un total de 2.049.000 y fracción. Con gasto general de un 20% y utilidades de un 10%, tenemos un total de 2.664.000 y fracción, y agregando el IVA, la partida nos da un total de 3.171.196 pesos. Bueno, los ensayos y normativas asociadas al proceso o a la partida. Existen normas obligatorias referenciadas en la UUF, como la norma chilena 1070 de aislación térmica. Esta norma también habla de los requisitos de cómo debe ser fabricado el poliestireno expandido. La decisión sobre el espesor de la placa aislante se basa en los requisitos de las disposiciones reglamentarias de la UUC, artículo 4.1.10, como artículo y el cálculo de la misma acudiendo a la norma chilena 853 para el valor de R de modo de todo el número del muro, el nivel deseado de ahorro de energía y la estética, por lo que dicha normativa permite calcular la transmitencia térmica.
Con el fin de realizar también un correcto diseño arquitectónico, Chile se encuentra zonificado según el tipo de clima. Esta clasificación, que presenta 9 zonas con diferentes tipos de clima, se encuentra en la norma chilena 1079. La zona que se encuentra, el proyecto que realizamos, es la zona central interior. Conocer la zona en la que se encuentra el proyecto en desarrollo es de vital importancia para el correcto diseño de los elementos de la fachada, ya que la UC en el artículo 4.1.10 define los valores extremos que pueden tomar las variables U y R de acuerdo a la zona climática en la que se emplaza la estructura. También tenemos la norma chilena 935, que es de prevención de incendio en edificio, que dice que hay que hacer un ensayo de resistencia al fuego al elemento de construcción. La placa de sustrato de EIF debe cumplir con los requisitos de la norma ASTM C1177, donde se debe realizar un ensayo de resistencia a la flexión perpendicular, también al muro. Confort térmico, análisis de la tramitancia térmica del proceso. Huechuraba, de acuerdo al plano de la zona térmica del MIMBU, corresponde a la zona 3. Acorde a la tabla extraída de la UC, que se ve en la pantalla, indica que la transmitancia térmica de este proyecto es de 1.9 y la resistencia térmica total es de 0.53. Para el cálculo de la RT y el uso del EIF que se quiere usar, se calculará solamente el polistireno expandido, ya que la barrera que aporta el adhesivo y la malla es prácticamente nulo, por lo que se calculará de acuerdo a las densidades y espesores del polistireno. Esto se fundamenta en la norma chilena 853. Como vemos en la pantalla, tenemos el cálculo, en el cálculo tenemos el espesor, la densidad y la conductividad térmica del ladrillo, el mortero y el polistireno expandido. Tenemos una resistencia térmica del interior de 0.12, la resistencia térmica del exterior es 0.05. Al calcular la resistencia térmica nos da un valor de 1.83 y la tramitancia térmica U nos da un valor de 0.55. Al comparar los valores de la RT obtenida debe ser mayor a la que indica la norma, por lo que RT obtenida es 1.83 mayor a 0.53 de la norma. Y al comparar los valores de la U obtenida debe ser mayor a la que indica la norma, por lo que U obtenida es 0.55 menor a 1.9 de la norma, por lo que sí cumplen ambas con lo que exige la norma. Bueno, ahora mostraremos el video que quedó pendiente anteriormente. Pero, estoy cargando. Bueno, comentario, me ha gustado mucho la presentación, está bien el enfoque, la descripción técnica está bastante detallada, y me gustó eso que, bueno, tener claridad de la terminancia técnica del material, cómo lo podemos, esa relación con la práctica de tu usuario. Ya veamos el video. No sé si es con voz. ¿Es con audio? Sí. ¿No se escucha? No, no se escucha. Porque cuando tú inviertes, tienes que colocarle arribita, aparece y dice agregar audio. Arribita donde dice agregar audio. Hay que agregarle el audio. Donde está la crucecita, ahí, donde está la crucecita, pincha la crucecita, pínchala. Y vuelve a pinchar. Ah, sí, perfecto. Y arriba dice agregar Ya, audio. ok. Y arriba dice agregar audio. Con su aspecto técnico requiera. ¿Ahí sí o no? Ahí sí, po. Ya, vale. Utilizando plancha de polistireno expandido en el espesor que el proyecto en su aspecto técnico requiera, esparza la pasta elastomérica que previamente ha sido mezclada con cemento sobre la superficie del polistireno con una llana.
Posteriormente, con el lado dentado, genere líneas verticales que permitan una mejor unión al sustrato. Comience instalando siempre las planchas de abajo hacia arriba. Manualmente genere presión para asegurar un buen pegado entre estos dos productos. Una opción para proteger el canto de las planchas es la instalación de wincha de fibra de vidrio en el contorno expuesto a eventuales golpes. Las siguientes hiladas se instalan en forma traslapada a la hilera anterior. Con una regla metálica, verifique la alineación de las distintas planchas. Con una llana de superficie regular o con un raspador, proceda a raspar la superficie del poliestireno, especialmente las uniones, para asegurar un plano parejo para las futuras etapas del proceso. Extienda la malla de fibra de vidrio para Se cortó el audio porque cuando saliste y volviste se cortó, no hay que agregarle el sonido. Ahí sí. Había sonido ambiente, profe, que se... el poliestireno de restos de material suelto y procede a extender la pasta elastomérica que ha sido previamente mezclada con cemento en las dosificaciones indicadas por el fabricante. Una vez cubierta la superficie, ponga la malla de fibra de vidrio sobre la capa de pasta. Presionándola con la llana, se logra que queden ligados ambos materiales. Continúe avanzando, siempre dejando traslapado la malla de fibra de vidrio. Una vez endurecida la primera capa, se procede a colocar otra capa de pasta elastomérica. Limpie el exceso y con movimientos circulares de la llana se asegura una buena compenetración de la pasta dentro de la malla, cubriendo en forma absoluta la malla de fibra de vidrio. Una vez seca la capa anterior, se procede a aplicar la capa de terminación o finish, que puede venir con color incorporado o distintos tamaños de partícula para lograr distintas apariencias. Eso sería, profe. Gracias. Ya, muy bien. John. Muy bien la presentación. Estuvo bien, La técnica. y estuvo bien la presentación, harto detalle, me gustó. Nos faltó el valor por metro cuadrado, porque teníamos 3.180.000, algo así, pero lo sacaron para qué superficie, para tener en la mente el valor por metro cuadrado. Tiro. Eran 3 millones. En la primera partida. No, el valor final, po. En la partida de lavado era 1.154 pesos por metro cuadrado. No, pero final. Anda al final, cuando hiciste ahí. 3.131.000. ¿Pero cuántos metros cuadrados? ¿A cuántos metros cuadrados era ese? 150 metros cuadrados. Ya, para tener una referencia, a ver. Ese es el proyecto. ¿Cuánto te da por metro cuadrado? Tiro. Vamos sacándolo ahí. 3.171. 21.141. Claro, 20.000. Igual está
poquito, a mi juicio, un poquito bajo. ¿Ah? Yo creo que un poquito más que eso en metro cuadrado. Tiene harto detalle, ¿te fijas? Harta mano de obra. Sí. Porque son distintas capas, cada capa tiene que esperar su tiempo, no es al tiro. Y es prolijo el trabajo, es un trabajo que tiene de buena terminación, ¿te fijas? Finalmente cuando se pone el material acrílico, ¿cierto? De protección y después la pasta con color, es un trabajo delicado, un trabajo lento y de buena mano, pues hay que tener, o sea, la mano de obra no es barata, digamos. Capacitada también. Sí, no es barata. Por eso dimos énfasis en eso igual. Sí, no, eso estuvo bien, sí. Estuvo bien ese tema. Bueno, en el sur, créanme que las zonas de Temuco, Valdivia, Puerto Montt, se ocupa de mucho, mucho, mucho. Yo, acá hemos visto también algunos edificios que ha hecho la Constructora de Independencia, que están cerca de los valles del Country, todos esos edificios que están al frente, nosotros los fuimos a ver en alguna oportunidad, y todo está, la terminación era con ACE. Así que interesante, buena presentación, lo agradezco. Me gustó la secuenciación, consideraron especificaciones técnicas, consideraron cierto, los materiales, todo lo que hemos pedido, un video y un análisis de precio, y incorporaron los valores térmicos, la transmitancia térmica, en función, ¿cierto?, del cerramiento, en este caso, ¿cierto?, considerando los elementos de protección. Está bien esos elementos, considerando el ladrillo, y despreciaron los elementos tal como se indicó, los que no aportaban en gran cantidad, ¿cierto?, a la resistencia térmica. Eso estuvo bien, porque estoy pensando que al final del curso, con esto termino, yo le había pedido que ustedes elaboraran entre 15 y 20 expresiones técnicas de algún proyecto. Yo prefiero que a lo mejor lo que podamos hacer, que podemos tomar alguna propiedad o algo que ustedes puedan buscar, algo real, puede ser su propia casa o edificio, departamento, algo que ustedes vean cerca, que puedan obtener alguna información, y podemos aplicar una cantidad de partidas de terminación, buscando el mejoramiento de la vivienda, que es otra alternativa, que también la dejo ahí. Así que para el trabajo final se puede considerar eso, para que vayan pensando en una alternativa, porque puede ser un grupo profesional y nosotros queremos mejorar, no sé, en una escuela o no sé qué, y podemos transformar el trabajo revisando lo que está y aplicándole un mejoramiento. Eso puede ser una solución. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta más? Para ir finalizando, entonces voy a incluir los grupos que ya me enviaron, con los temas, y la próxima clase tocaría el tema de los estudiantes Brandon, Matías, Guillermo y Emilio, con el tema de envolvente con paja natural, que me parece interesante, que podamos entender un poquito cómo se hace ahí. Muchas gracias, súper bien, me gustó el tema, los felicito, así que nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima clase. Que les vaya bien. Gracias, profe. Chao. Voy a cortar la grabación. Ya, que estén bien.